gusto que nos acompañe nuevamente a este estudio bíblico virtual sobre la Biblia. Antes de comenzar, le invito a que entonemos juntos una alabanza musical al Señor. La letra de dicha alabanza estará apareciendo en su pantalla. Después, le invito a que vaya a un lugar retirado, libre de cualquier distracción, para que toda su concentración pueda estar en la clase del día de hoy. También es recomendable que tenga cerca una Biblia de su preferencia y un bloc de notas o un bolígrafo. Espero que Dios le bendiga ricamente por medio de este mensaje. Bienvenidos a un estudio bíblico más. Hemos estado viendo durante estas 2 semanas de este nuevo curso varios aspectos acerca de este libro tan fascinante como es la Biblia. Empezamos la semana pasada a ver quién es el autor de este libro. Obviamente es Dios. Y Dios tiene ciertas características que son muy buenas estudiar a fin de conocer más acerca del creador de esta maravillosa historia que tiene que ver con nosotros. Una historia que más que nada es una carta de amor que Dios nos está enviando para que nuestra vida recobre el sentido
que tenía originalmente en el plan de Dios. Le invito a que busque un lugar reservado, un lugar íntimo para usted donde pueda tener un momento de reflexión. Tome su Biblia de la versión que prefiera y aquí en el link le estamos dejando un material que puede descargar para que se le facilite más su estudio acerca de este tema. Vamos a iniciar y haré una breve oración por usted y por mí para que sea Dios el que nos dirija en este momento. Padre bendito, gracias te damos en este momento porque tú nos permites una vez más llevar adelante este estudio. Te pido que toda persona que vea este video sea bendecida directamente por ti, que te conozca de una manera muy personal, que su vida desee poner en tus manos, Señor, porque es el mejor lugar para prosperar, para crecer, Señor. Bendice a cada persona y yo sé que quizás hay necesidades, quizás hay enfermedad. Algo está pasando, Señor, que tú conoces. Te suplico que tú nos ministres para toda nuestra necesidad y que el día de hoy, lo que tú nos vayas a enseñar, nuestro corazón esté abierto y dispuesto a aprender. En el nombre de Jesús lo estamos pidiendo. Amén. Bueno, la semana pasada concluimos nuestro tema acerca de lo que es la Biblia. Y al final, pues quisiéramos saber, bueno, ¿quién es el autor? Indudablemente el autor es Dios y comenzamos a ver ciertas características. Bueno, ¿quién es Dios? El libro de Génesis capítulo 1, verso 1, directamente nos habla acerca de dos cosas. Una, que Dios es creador de todo lo que existe. Y aquí hay una enorme diferencia. Todo lo que existe actualmente ha sido creado por Dios. Nosotros, los seres humanos e incluso algunos animales, podemos transformar nuestro entorno, podemos hacer nuevas cosas, pero a partir de una base. Por ejemplo, si tenemos un árbol, con ese árbol podemos crear desde papel, lápices o hasta embarcaciones, muebles maravillosos que nos pueden ser útiles. Sin embargo, el árbol pues es obra de nuestro Señor. Y así nosotros podemos darnos cuenta que somos transformadores de lo que ya existe, pero Dios es el único que puede crear. Este capítulo 1, verso 1 de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Dios es creador, pero a la vez nos está diciendo que Dios ya existía antes de la creación de la tierra. Y quizás aquí es un punto de dificultad para muchos, porque nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cómo es que Dios existía? ¿Quién creó a Dios? Y veíamos algunos versos en la cual nosotros podíamos contemplar que la misma Biblia dice que a Dios nadie lo creó, que Él tiene vida en sí mismo y que no existe nada igual a Él. Esto lo pudimos ver la semana pasada. Y Juan 17:3 dice, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Otro aspecto que tenemos que considerar siempre que nosotros estamos estudiando la Biblia es tener un espíritu de humildad y un espíritu enseñable. En el siguiente sentido, humanizamos a Dios. Y nuevamente estoy repitiendo este tema porque nosotros somos seres limitados, pero Dios es un ser que no tiene límites. Entonces, una de las características muy particulares de Dios es que Dios es infinito. ¿Y qué significa esta palabra infinito? Infinito es cuando no se le conocen los límites. El universo no lo puede contener, no hay límites para Dios. Y ya aquí para nosotros empieza a surgir esos problemas de, bueno, ¿y cómo es? Nuevamente, es difícil entenderlo en nuestra razón humana. Pero la realidad es que Dios pues no tiene donde le digan de aquí hasta acá. Y no solamente es que Dios no tenga límites, es que además a Dios nadie lo puede limitar. Es infinito en todos los aspectos. Entonces Dios existe y esto es algo que quizás a nuestra mente humana nos pueda causar problema entender. Y yo le digo nuevamente, bueno, nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Entonces la mente de Dios es infinitamente superior. Si pudiéramos tener esa mente, pues seríamos dioses, ¿verdad? Pero aquí la Biblia dice que solamente hay un solo Dios verdadero.
Por lo tanto, acerquémonos a este estudio, acerquémonos a la lectura de la palabra de Dios con mucha humildad, reconociendo que habrá aspectos que a nuestra mente escapen. Quizás con el tiempo, con lectura y con oración, algunos temas que de momento nos parecen complicados, difíciles, empiezan a tener mucha claridad, mucha luz, y quizás habrá algunos textos bíblicos que nunca la tengan para nosotros y sin embargo tienen sentido, son por algo que Dios los ha puesto ahí en las Escrituras. Y también dice que cuando estemos en su presencia todos esos misterios y todos esos secretos se nos serán revelados. Entonces, ¿cuál es la primera cualidad que estamos estudiando el día de hoy? Bueno, que Dios es infinito y que nada lo puede contener. En Primera de Reyes 8:28 hay un momento en que Salomón le está entregando un templo que ha hecho para Dios, y en el momento en que está consagrando este templo él se da cuenta que es imposible meter a Dios en ese templo, así que solamente sería una representación. Dice este texto: ¿pero será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Bueno, fíjense, el hombre más sabio tuvo que hacer este paréntesis y darse cuenta que no había forma de que a Dios se le pudiera contener porque es totalmente infinito, infinito incluso para nuestra razón. Y bueno, cuando hablamos de que Dios es infinito, llegamos también a tres aspectos que son muy conocidos acerca de la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. ¿Qué significa esta serie de omnis? Bueno, pues que todo lo puede. Y veramos la primera, que dice que Dios es omnisciente, porque Dios conoce todo. No hay un tema que a Dios se le escape. Y hablando de temas, no existe algo de nuestra vida que Dios no conozca, ni existe forma de darle sorpresas a Dios, porque solamente Dios no solo conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y conoce nuestro futuro. De tal forma que cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, es muy bueno, es lo recomendable acudir a Dios en oración, porque Dios conoce de esa decisión que queremos tomar cuál es lo mejor. Podemos hacer incluso acciones tomadas de manera impulsiva o quizás lo hemos pensado mucho, pero no lo hemos consultado con el Señor y llevamos en una cierta dirección, pero esa dirección Dios sabe que no es correcto. Hay situaciones en las cuales queremos que nuestra oración Dios siempre la conteste con un sí. Y aquí conozco a creyentes que se ponen muy tristes, muy afligidos porque me comentan: estoy orando, pero pareciera que Dios no me escucha. No es que Dios no te escuche, te está escuchando, únicamente que aquello que estás pidiendo, aquella dirección que estás tomando, no es la dirección más correcta para tu vida y Dios te está diciendo por aquí no y nos está llevando hacia ciertos lugares. Entonces, la omnisciencia de Dios la podemos ver en el Salmo 147, versos 4 al 5, que dice: Él determina el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Excelso es nuestro Señor, grande en su poder y su entendimiento es infinito. Así como hace un momento hablábamos de que Dios es infinito sin límites, pues Dios no tiene límites en su conocimiento. Hebreos 4:13 dice: ninguna cosa creada escapa de la vista de Dios, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Vean nada más, yo creo que este pasaje ya es una invitación a ponernos a cuentas con Dios, porque Dios está viendo todo. Así que pues no hay que escondernos de Dios, hay que ir y darle cuentas al Señor. Y a veces cuando uno comete un pecado, hay como que es difícil, ¿verdad?, reconocerlo, y a veces da mucha pena acercarse a Dios por dos razones. Uno, porque da vergüenza reconocer
que se ha pecado y que se tiene que pedir perdón, ¿verdad? Pero pues Dios lo sabe. Y la otra es por falta de vergüenza, es decir, a veces es por vergüenza que no acudimos a Dios y a veces es porque somos sinvergüenzas y no queremos someternos a la autoridad de Dios y darle al Señor la honra y la gloria que Él se merece y saber que el camino que hemos elegido no es lo mejor y que hemos cometido equivocaciones. Entonces, la omnisciencia de Dios es que Dios conoce todo. Primera de Juan 3:20 dice, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Entonces, si en estos momentos en su vida hay algo ahí que está estorbando, Dios ya lo conoce, así que no crea que le está ocultando algo a Dios. Acérquese, pida disculpas, haga sus cuentas correctas. Recuerde que algún día tendremos que rendirle cuentas a Él. Y no sabemos cuándo va a ser ese día, así que mejor hay que estar preparados. Y el siguiente aspecto que vamos a estudiar el día de hoy acerca del Dios es que Él es autosuficiente. ¿Qué es esto? Pues que Dios no necesita nada de nosotros. Es el único ser en el mundo, en el universo, en el cosmos, como usted lo quiera llamar, en que no necesita nada de nadie. Todos necesitamos algo de alguien siempre. Si alguien dice es que yo soy autosuficiente, pues esta palabra solamente se le debe de aplicar a Dios, porque no existe nada ni nadie que sea autosuficiente. Hechos 17, versos 24 y 25 dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara algo. Por el contrario, Él es quien da vida a todos. Él es el que da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Entonces, pues a veces queremos como que hacer negocio con Dios, ¿verdad? Si tú me das esto, yo te doy esto otro. Y así no funciona. Yo sé que muchos dicen, sí, es que Dios acepta trueques. Bueno, no acepta trueques, ¿verdad? Pero Dios sí acepta compromiso y conoce la sinceridad de nuestro corazón. Y Él muchas veces se da cuenta que cuando nos acercamos a Él ofreciéndole algo, es con sinceridad y es el momento en que Dios lo toma, pero Dios lo conoce todo y usted no puede acercarse a Dios creyendo que lo va a engañar, diciéndole, yo te voy a dar esto para que tú a cambio me des esto otro. Así no funciona. Dios es autosuficiente y no necesita absolutamente nada de nosotros. Nosotros necesitamos todo de Él y Él incluso nos da su amor, nos fabricó este mundo, nos construyó para que estuviéramos a gusto, felices, y es lo que Él espera que nosotros vivamos, una vida donde reconocemos que Él es omnisciente, que Él es autosuficiente, que Él es una persona que hace las cosas para nosotros. Bueno, estamos viendo estos atributos del Señor, vemos que Él es infinito, ¿verdad? Que Él se encuentra en todas partes porque Él es omnipresente, no hay un lugar donde Él no esté, donde no esté su presencia. Vuelvo a tocar el tema cuando alguien me dice, es que ¿sabes qué? Yo no siento la presencia de Dios, ¿no? Y aquí yo quisiera aclararle que no se trata de sus emociones, no se trata de sus sensaciones, se trata de lo que es la realidad. En estos momentos siente el techo que está sobre su cabeza, pues quizás no lo siente y el techo exista, ¿no? Y si está en un área libre, pues usted siente el cielo o las nubes que quizás estén pasando por encima donde usted está, no las siente, pero existen. Hay cosas que existen y no necesariamente tenemos que sentirlas para que nosotros estemos confirmando. Y así también es la omnipresencia de Dios, así también es su presencia. Dios está en todas partes al mismo tiempo, está en todo lugar con su misma esencia, no es una esencia de Dios aquí, no, con toda su esencia, con todo su poder, está al mismo tiempo en todas partes Dios. Lo que sucede es que su presencia se siente de manera diferente.
si usted está abriendo su corazón, si usted está captando todas esas señales de Dios, va a poder sentir su presencia en la naturaleza, en lo que hay. Pero quizás si está pasando por un momento de tristeza, de profunda aflicción, de oscuridad que a veces hay en la vida, no la va a sentir. Y no por eso quiere decir que la presencia de Dios no le esté acompañando ahí. El Salmo 139, versos 7 al 10 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiaré a tu mano y me asiría tu diestra. ¿Qué nos está diciendo aquí el salmista? Que usted se puede ir al fondo del profundo mar donde la oscuridad impera, donde es imposible que entre luz, y ahí está Dios, y para Dios hay una claridad. ¿Cuántas especies marinas no conocemos? Dios las conoce absolutamente a todas. ¿Cuántas estrellas aún no se han descubierto? Y ahí están, ahí existen. Cada vez que la ciencia avanza y hace mejores aparatos para ver el universo, dicen, acabamos de descubrir nuevas estrellas. Bueno, la Escritura dice, pues Dios ya la conoce todas, porque Dios está presente en todas partes, incluso hasta Él fue el que les puso los nombres. Entonces, Dios está presente, su presencia en este momento está cerca de su vida, y si está en un momento de aflicción, Dios está ahí presente. Clame a Él porque Él le va a responder. Busque de Él porque el Señor le está buscando. Y bueno, vamos a hablar de otra característica de Dios única de Él, que es el todopoder, la omnipotencia. Y aquí vamos a aclarar muchas cosas que quizás tenemos erróneas. La primera es que Dios todo lo puede. No existe algo que Dios no pueda hacer. Dios todo lo hace. Él es todo poder. Mateo 19, 26 podemos encontrar que nos dice acerca de que no hay nada que sea imposible para Dios. Hay muchas cosas que para el hombre son imposibles, pero para Dios nada, absolutamente nada es imposible. Él todo lo puede. El Salmo 115, 3 dice: nuestro Dios está en los cielos y se revela en todos los aspectos de la naturaleza. También dice, todo lo que Él quiso, Él lo ha hecho. Y como le decía Mateo 19, 25, son palabras de Jesús que Él menciona. Para los hombres hay cosas que son imposibles, mas para Dios todo es posible. Busca en su Biblia esta cita bíblica de Mateo 19, 25 y 26. Y nos preguntamos, bueno, es que Dios, si lo puede todo, ¿por qué no lo hace todo? ¿Verdad? Todo lo que le pedimos. ¿Por qué uno le ora a Dios y unas cosas así? ¿Por qué si yo le pedí a Dios que un familiar sanara, se enfermó y murió, ¿verdad? Si Él todo lo puede, ¿por qué? Y entonces tenemos a veces crisis de fe, porque decimos, bueno, si Dios todo lo puede, entonces Dios no me ama porque no lo hizo. Si me amara, hubiera hecho lo que le hubiera pedido. Y tenemos que entrar al momento de hablar de la omnipotencia, tenemos que tomar otro tema que se llama la soberanía de Dios. Y aunque Dios puede hacer muchas cosas, todas las cosas están sujetas a la soberanía de Dios. Puede ser que existe algún paciente que necesite algún medicamento y se le consigue el medicamento, se le consigue el hospital, se le consigue el médico que lo puede operar, en todo. Y aún así la persona parte a la presencia de Dios. Y decimos, ¿cómo es posible? Y puede resultar otro enfermo al que no se le consigue las cosas que antes mencionaba y ese enfermo sana. Y entonces decimos, ¿cómo es posible? Bueno, porque ya eso es la soberanía de Dios. Si usted en estos momentos está pasando por un duelo, acaba de perder a una persona que usted amaba y está sintiéndose culpable, diciendo, si yo hubiera hecho esto, si yo lo hubiera llevado a tiempo al médico, si yo hubiera llegado, si usted está hablando de esos hubieras, déjeme decirle que nada pasa
sin la voluntad de Dios, porque todo está sujeto a la soberanía de Dios. Así que deje de sentir que usted es el que controla el mundo. Usted no es el que controla el mundo está en base a la soberanía de Dios. Y cuando hablamos acerca de la soberanía de Dios, podemos nosotros caer en pensar que es como que Dios es un absolutista que hace lo que Él quiere, que hace lo que se le place, lo que se le pega la gana, y entonces hasta es malo para nuestra vida, ¿verdad? Podemos nosotros llegar a pensar esto. Voy a leerles una cita que está en Romanos, capítulo 9, versos del 15 al 18, que dice: es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Y luego dice Amós 3:6: ¿se toca la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado? Isaías 45:7 dice: yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Entonces decimos, bueno, pues estamos bajo un dictador, ¿verdad? Porque eso quiere decir que ya no importa que haga yo, finalmente se va a hacer lo que Dios quiera. Bueno, sí se va a hacer lo que Dios quiere en base a su voluntad, a su soberanía. Pero esa soberanía de Dios no es una dictadura. Cuando empezó esta clase del día de hoy, hablaba acerca de que Dios es infinito y que Dios no tiene límites, ni existe nadie en que lo pueda limitar. Pero aquí quiero hacer una aclaración. Dios se puso límites a sí mismo, ¿sí? Dios es inmutable, es otra característica de Dios. ¿Qué es eso de que Dios es inmutable? Bueno, pues que Dios no cambia de parecer. O sea, Dios hace un compromiso, hace una promesa y Dios sí cumple. Él es inmutable. Dice, por ejemplo, Malaquías 3:6: yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Y en Santiago 1:17 leemos lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre, que creó las lumbreras celestes y no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Fíjense, todo a nuestro alrededor cambia, ¿verdad? El agua se mueve, el agua que va en el río pues cambia, todo cambia. Nosotros cambiamos todos los días, pero Él no cambia. Él sí es inmutable. Números 23:19 dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? El que Dios no cambie debe de ser una invitación a confiarle en nuestra vida, porque podemos creer en sus promesas. Por eso Dios no cambia. Por eso Dios, aunque Él puede tener todo el poder para hacer cualquier cosa, aunque Dios es soberano, Dios se limitó a sus propias reglas. Por ejemplo, cuando creó todas las especies, todos los animales y plantas que existen, Él estableció que un árbol produjera árboles, que los animales, por ejemplo, un león tuviera leones. Él entonces limitó a que las cosas sucedieran de cierta manera. Él puso las lumbreras, dicen los cielos, para marcar las estaciones del año, y entonces cada año tiene 4 estaciones y nosotros podemos tener esa confianza. Incluso podemos decir: me voy a comprar ropa para el invierno, porque sabemos que el invierno, si es que tenemos vida, va a llegar, porque Dios no cambia. Y que va a llegar también un verano. Y que cuando se hace de noche podemos irnos a descansar, porque sabemos que al día siguiente va a salir el sol. Dios puso límites a su soberanía porque Él también así lo quiso. Y entonces en esos límites Dios hace al mundo, crea todo y le da al hombre la autoridad sobre los animales y sobre todo lo creado, para que el hombre lo disfrute, para que el hombre administre la obra de Dios y también para que el hombre decida qué hacer con su vida. Y en esa soberanía y decreto de Dios nos entregó algo que se llama el libre albedrío. De tal forma que nosotros podemos tomar decisiones
Y Dios, aunque puede cambiar las cosas, va a respetar la decisión que usted tome. Usted puede tomar la decisión de apagar en este momento el video y decir, no me interesa, y Dios lo va a respetar. O puede decir, esto está tocando mi vida y quiero yo acercarme más a Dios, quiero conocerle más. Humildemente acepto que Él es el Todopoderoso, el que todo conoce. Acepto su soberanía en mi vida. Y entonces, voluntariamente, usted se sujeta a Dios. Porque Dios pudo haber creado máquinas para que hicieran exactamente lo que Él quería, pero no fue su soberana voluntad. Él hizo algo tan hermoso que dijo, si me vas a amar, vas a ser de manera voluntaria y va a ser una vez que tú en tu corazón así lo quieras. Y ¿sabes qué? Si no me quieres querer, si tú me rechazas, yo aún así te sigo bendiciendo y te sigo sustentando, porque tú puedes rechazar a Dios y de todas maneras Dios te sigue dando bendición a través de tu trabajo, a través de una salud que quizás no valoras, a través quizás de una familia que también no aprecias y que tienes, a través de muchas cosas que te sucedan, y no por el hecho de que digas, no creo en Dios, Dios te las va a quitar. Dios ahí está, porque Dios no es un mortal que cambie de opinión. Dios no cambia de opinión. Te dio algo, no te lo va a quitar. Decides alejarte de Dios, va a respetar y aún así te va a sustentar. Porque también su amor, que será una característica que veremos luego, pues es infinito y es difícil de entender. Entonces, pues yo espero que en este estudio, donde hemos estado viendo características únicas de Dios, tu corazón se haya movido y tu mente también a buscarle más, a querer aprender más de Él, a apreciar más. Las características que vimos el día de hoy de Dios son que Él es infinito, omnisciente, omnipresente, autosuficiente, inmutable, todopoderoso y soberano. Y espero que hayan sido de bendición para tu vida. Nos vemos la próxima semana.